Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Me escuchan bien? ¿Logran escucharme? Sí, lo escucho yo, puedo Ya. escucharlo Gracias, hermano. ¿Cómo están? muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Bien, vamos a iniciar ahora ya con lo que es una nueva asignatura, ¿no? En este caso es Corintios y Epístolas Pastorales. Vamos a ir viendo un poquito más de los libros, el contexto histórico, en qué contexto histórico fue que se escribieron estas cartas, en qué contexto estaba Pablo para poder escribirlo y que tengamos lo que tenemos hoy en la Biblia, ¿no? Entonces, para iniciar la clase del día de hoy, si tiene la posibilidad de encender su camarita, le voy a pedir que la encienda para que podamos tener una clase más interactiva. Entonces, bien, vamos a estar orando. Y para iniciar la oración de la clase del día de hoy, le voy a pedir a mi hermano Luis Carlos, por favor, que pueda iniciar una oración para la clase del día de hoy. Está su micrófono apagado, hermano. Aló, buenas noches. ¿Me escucha ahí? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Buenas noches, hermano. Amén, buenas noches, bendiciones. Amén, pastora. Damos inicio, entonces vamos a orar. Amén. Agradecido por este día, por este tiempo. Vamos a encomendarnos ante el Creador, que sea el que nos dé su guía en esta noche y todas las noches posteriores. Amén. Amén. Bueno, vamos a decirle, Padre Celestial, le damos las gracias por este día. Primeramente, gracias, Señor, por la vida, gracias por la salud, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por el pastor, la pastora que está esta noche dirigiendo esta enseñanza. Le pedimos, Señor, de que sea usted mediante su Santo Espíritu, que sea guiando a la persona que nos va a dar la enseñanza esta noche y así mismo Señor, le dé la sabiduría para que pueda guiarnos posteriormente. Le damos la gracia, mi Señor, y le entregamos este tiempo para que sea usted hablándonos mediante su hija, mediante su sierva, dándole las gracias y encomendándonos a sus santas manos. Le damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. Bien, creo que el único que me conoce aquí por el momento es el hermano Rubén, pero igual me presento con usted. Yo soy la licenciada Celeste. Bueno, yo estudié en la Universidad Evangélica Boliviana allá en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ya he dictado clases en el seminario y bueno, ahora me ha tocado con usted. Entonces, bien, voy a Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con lo que es la asignatura. A ver, bien, estamos entonces tocando lo que es Corintios y epístolas pastorales. La asignatura como tal de Corintios y epístolas pastorales nos va a ofrecer ese estudio profundo, ¿no?, de las cartas escritas por el apóstol Pablo a nosotros como cristianos, la comunidad cristiana, tanto en Corintio también y sus colaboradores en el ministerio como Timoteo y Tito, ¿no? Entonces estas epístolas van a ser fundamentales para que podamos comprender la vida y los desafíos que también tenían en la iglesia primitiva, abordando temas cruciales como lo que son ya la unidad en el cuerpo de Cristo, la ética y la pureza en las relaciones, el uso adecuado de los hechos espirituales y la esencia del amor cristiano. Entonces, a través de todas las cartas a los corintios, vamos a estar viendo cómo Pablo confronta la división y los problemas morales dentro de la iglesia. Vamos a tocar también un poquito del contexto histórico enseguida, de cómo es que surgieron estos problemas o en qué contexto estaba y por qué Pablo escribió eso justamente.
vamos a enfatizar lo que es la importancia. Ya no puedo atender llamadas ahorita, me están llamando. Vamos a estar viendo o enfatizando la importancia de vivir en armonía y de honrar a Dios también en todas las áreas de la vida, ¿no? Las epístolas pastorales, por su parte, también proporcionan ya lo que son las directrices sobre el liderazgo, la enseñanza de la doctrina y la administración de la iglesia, destacando ya la necesidad de una fe firme y de una vida íntegra, ¿no? Entre los líderes y la congregación. Entonces, en esta asignatura de lo que son Corintios y epístolas pastorales, básicamente vamos a entender ese contexto histórico, ese contexto cultural de estos escritos, tanto de Primera de Corintios como Segunda de Corintios, las epístolas pastorales que vendrían a ser Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Entonces, vamos también a aplicar sus enseñanzas, ¿no? Que nos dejan estas cartas en lo que son la vida cotidiana y la práctica ministerial actual. Y entendamos que todo lo que vamos a estar aprendiendo en estas cartas o en los escritos de Pablo es básicamente no solamente para nosotros o edificación de nosotros, sino para que también podamos nosotros edificar a la iglesia, para que podamos enseñar a la iglesia y escudriñar un poquito mejor también el contexto en el cual se encontraba. Obviamente, como la asignatura dura un mes, no vamos a poder entrar así a temas bien profundos porque ya hay temas seleccionados o como los más relevantes, los más importantes, según he visto de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y de Tito. Entonces vamos a ir viendo o centrándonos específicamente en esos temas y lo que sí les puedo dar, ya para que ustedes continúen ese proceso de querer investigar o saber más de lo que son Corintios y las epístolas pastorales, les puedo proveer libros o material para que usted siga escudriñando, ¿no? Entonces, básicamente es los temas básicos de Corintios y las epístolas pastorales lo que vamos a estar tocando en esta asignatura, pero lo que se quiere es que al final del curso ustedes como estudiantes desarrollen esa comprensión más profunda de cómo los principios establecidos por Pablo pueden guiar y fortalecer también a la iglesia contemporánea, ¿no? En su misión de lo que es llevar el evangelio al mundo. Entonces, el contenido de esta asignatura son desafíos de la comunidad cristiana en la iglesia primitiva, ética y pureza del cuerpo en el contexto cristiano, los dones espirituales y amor como esencia de la vida cristiana, la resurrección y la esperanza en Cristo, el ministerio de reconciliación y sufrimiento en el servicio cristiano, el liderazgo espiritual y la administración de la iglesia, la generosidad y el amor hacia los hermanos y la defensa de la fe y perseverancia en la verdad. Entonces, estos son los 8 temas seleccionados que he decidido poder presentarles. Ahora bien, ustedes cuando tengan el texto virtual, se van a dar cuenta de que al final de cada uno de los temas que tienen en el texto hay tareas. Por ejemplo, si usted viene y se va a ver al final del tema 1, que está aquí, dice tarea. La primera tarea va a ser que usted lea Primera de Corintios, ¿no? 1:10, reflexiones sobre cómo evitar divisiones y que haga una lista de maneras para fomentar la unidad en su comunidad, en su iglesia. Entonces, al final de cada uno de los temas, que son 8 temas, perdón, van a disculpar, un segundo, tomo agua. Ya. Entonces, se van a dar cuenta que al final van a encontrar tareas, excepto en el tema número 8, que está al final.
En el tema número 8, ustedes nada más se van a topar con la conclusión y no hay ninguna tarea. Esto es para que ustedes tengan tiempo de hacer esta tarea que está aquí arriba, que viene a ser el producto. Entonces, este producto es un producto único, que es como la tarea principal de todas las mini tareas que tiene. Entonces, las tareas son más prácticas y relativamente cortas, no exigen demasiado trabajo o estrés, porque entiendo que algunos de los que están en el seminario tienen ministerio, ¿no? Entonces ejercen ministerio, son pastores, entonces están siempre ocupados. Entonces las tareas no les va a exigir tanto las que están después de cada tema. Sin embargo, el producto único es donde usted le tiene que dar un poquito más de énfasis. Entonces, el nombre del producto es Reflexiones sobre la vida cristiana, lecciones de Corintios y las epístolas pastorales. ¿Y qué es lo que va a contener? Usted va a leer los libros de Primera y Segunda de Corintios y las epístolas pastorales de Primera y Segunda de Timoteo y Tito, para que no diga que se lleva un montón de tiempo. Me tomé el tiempo de leer todos los libros y leyendo de a 10 y 12 capítulos diarios los terminé en 4 días. Primera y Segunda de Corintios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Entonces, si usted lee diario de 10 a 12 capítulos, en 4 días lo termina. Si lo quiere extender un poquito más, igual, ¿no? Entonces, es para que usted le dé una repasada ahí en su Biblia. Entonces, la tarea es esa para el final, pero usted lo puede ir realizando ya si quiere estar libre al final y nada más estudiar para su examen y poder rendir bien, entonces usted lo puede leer al final. Entonces aquí lo único que usted va a hacer es leer los libros de Primera y Segunda de Corintios, las epístolas pastorales, que son esta, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que tome notas sobre los temas principales de las enseñanzas doctrinales y los contextos históricos y culturales de cada epístola. Y entonces va a realizar un análisis temático donde va a identificar y seleccionar solo 3 temas principales que considere más relevantes de los textos que usted leyó, ¿no? Tanto de Corintios como de las epístolas pastorales, usted selecciona solamente 3 temas. Los que usted considere más relevantes, esos usted los selecciona, y por cada tema usted va a realizar un análisis que incluya la descripción del tema, es decir, usted va a explicar brevemente de qué se trata y su importancia en el contexto de la epístola, y va a poner versículos clave, ¿no? Entonces va a escribir al menos 2 versículos relacionados con cada tema con su respectiva referencia. Entonces, y bueno, la tarea también es que usted reflexione sobre cómo estos temas pueden aplicarse en la vida cristiana actual, ¿no? Entonces, no necesito que me lo hagan muy extenso, en 1 o 2 hojas de Word o incluso escrita, con que usted lo realice y incluya todo esto, o todo lo que se pide aquí, es suficiente. Entonces, usted lo puede hacer en Word o en PDF, pero no se complique mucho la vida, ¿no? Lo importante es el contenido. Entonces, lo que quiero es calidad más que cantidad. Entonces, les voy a dar de 2 a 3 páginas máximo para que usted realice eso. Si quiere hacer 1 por página, lo hace. Si está hasta la mitad, lo que importa es el contenido, porque me voy a tomar el tiempo también de leer sus análisis y ver si está lo que se pide, ¿no? Que son básicamente un análisis que incluya la descripción del tema, destacando, ¿no? O escribiendo o explicando de qué se trata, la importancia en el contexto de la epístola, y los versículos también que se pide aquí, y que usted haga una pequeña reflexión, ¿no? Sobre cómo estos temas pueden aplicarse en la vida cristiana actual. Entonces, esa es la última tarea donde usted va a tener tiempito para poder hacer. Usted puede empezar a hacerla desde ahora, desde la primera clase, si quiere hacerlo, o puede esperarse hasta el final, si es que quiere acumulárselo, o puede ir haciéndolo el miércoles, o puede ir haciéndolo cada día.
La cuestión es que el último día de clases usted ya tendría que tener este producto para presentar. Entonces, en este caso, la última clase está aquí. Dice examen final 27. Entonces, para el 27 de noviembre, usted tiene que tener ya esta tarea terminada para presentarla juntamente con su examen. Y también el 27 vamos a estar tocando lo que es el último tema, que viene a ser la defensa de la fe y la perseverancia en la verdad. Entonces son 3 cositas. Pasamos el tema, les doy tiempo para su examen final y por lo general, dependiendo del caso, porque hay pastores que no pueden a veces presentarse al examen final, entonces les doy como un día o a veces les doy 12 horas, incluso 5 horas para que puedan hacer su examen y me los puedan enviar en privado. Entonces van a tener como un pequeño lapso de tiempo para que no estén ahí muy estresados o afanados. Entonces, la evaluación, ¿no? Bueno, aquí está lo que es el cronograma de la materia. Si usted, por ejemplo, el 6 de noviembre se faltó y no sabe qué es lo que estamos avanzando, usted se viene a su texto y aquí usted se va a dar cuenta que estamos avanzando lo que es ética y pureza del cuerpo en el contexto cristiano. Entonces, usted lo que puede hacer es estudiar, ¿no? De aquí mismo del texto lo estudia, porque es básicamente lo que vamos a estar tocando o analizando. Bien, en cuanto a la evaluación es continua. El estudiante puede saber también su progreso en la realización de la materia con solo preguntarme. Usted agarra, me escribe y me pregunta y yo le voy a estar respondiendo con su nota, ¿no? Entonces, en mi caso, yo como docente voy a utilizar muchos momentos e instrumentos para poder evaluarlos a ustedes durante la materia, con la participación en clases, su asistencia, que tienen el porcentaje del 30%, las tareas y producto final, es decir, todas las tareas que tienen más el producto final, tienen un valor del 40% y el examen final tiene un 30%, haciendo un total del 100%. Si usted cumple con todo esto, usted va a tener reflejado en su nota el 100%, ¿no? Igual si necesita algún detalle de por qué tiene menos notas, si usted creyó que más, igual yo le voy a pasar su análisis de por qué es que tiene la nota que tiene. Entonces, bien, vamos a pasar hasta aquí, perdón, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O ha quedado todo claro hasta ahorita? Ya. Entonces, vamos a pasar ahora sí a lo que es Corintios y epístolas pastorales. Vamos a ir con lo que son Corintios, ¿no? Las cartas conocidas a los Corintios, conocidas como Primera y Segunda de Corintios, son dos de las epístolas escritas por el apóstol Pablo y forman parte del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo escribió estas cartas en Corintio, una ciudad ubicada en la antigua Grecia, conocida por su prosperidad económica, su diversidad cultural y al mismo tiempo por sus problemas morales y sociales. Entonces, Corinto era un importante centro comercial lleno de influencias de diversas religiones, filosofías y estilos de vida, lo que también se reflejaba en la iglesia cristiana que residía allí. Entonces, para que usted pueda entender un poquito más de lo que es las cartas a los Corintios, les voy a poner un pequeño video para que ustedes puedan apreciar mejor cómo es que, o de forma más ilustrada, cómo es que estaban los Corintios en ese tiempo. Entonces, bien. En una estrecha franja de tierra llamada un istmo, la cual conectaba la península Peloponeso con Grecia, se encontraba la gran ciudad de Corinto.
El lugar de este istmo le dio ventaja única a Corinto de tener dos puertos, uno en el este y el otro en el oeste. Con estos dos puertos importantes, Corinto brindó a sus residentes una gran oportunidad de riqueza y poder. Esto atrajo a gente de todas partes a establecerse en su clima templado, incluyendo a la población judía. Aunque Corinto estaba ubicada en Grecia, en el año 44 a.C., Julio César reconstruyó la ciudad como colonia romana. Esto significó que, de alguna manera, Corinto era vista como una extensión de la ciudad de Roma, y eso les dio beneficios de privilegios legales que las ciudades vecinas no disfrutaban. Además de esto, cada 2 años Corinto, con mucho orgullo, eran anfitriones de los Juegos Ísmicos. Estos se celebraban de honor al dios Poseidón. Este evento deportivo trajo los mejores atletas y altos dignitarios, siendo el segundo en importancia después de los Juegos Olímpicos. Al ser una colonia romana con tanto prestigio, Corinto se convirtió en un lugar particularmente atractivo para los ciudadanos y veteranos romanos. Era especialmente atractivo para aquellos que pertenecían a la élite, la clase alta. Esto trajo un fuerte carácter romano a esta ciudad griega. Los que nacían en estas familias élite disfrutaban de derechos y privilegios que otros no. Sus riquezas y estatus les daba favor con otras personas de clase élite y con otras personas en poder. Ellos tenían vidas de prosperidad, privilegio, prestigio y trato preferencial. No es de sorprenderse que a menudo recibían invitaciones exclusivas a festivales especiales, asociados con los Juegos Sísmicos, celebrados por uno de los muchos templos sagrados en la ciudad. Estos eventos atraían a la élite de alto rango de toda Grecia, brindando oportunidades que podían dar un gran beneficio financiero o político. Comida, vino, los placeres de la carne fluían libremente en estos eventos. En esta ciudad, el estatus lo era todo. Importaba mucho lo que otros pensaban, la ropa que vestían y los círculos sociales con los que se asociaban. Esto jugaba un rol importante en establecer su estatus ante otros en la comunidad. Otro indicador de estatus fue la educación. Buscaban asociarse con ciertos educadores llamados los sofistas, que literalmente significa los sabios. Los sofistas eran oradores articulados, maestros en la retórica, el arte de la persuasión. Los más grandes sofistas eran muy respetados y tenían una gran cantidad de seguidores. Con su alto estatus social, ellos sentían que la labor manual era inferior. En su lugar, ellos hacían dinero cobrando para que la gente escuchara sus elocuentes discursos o sus debates con otros sofistas. Los discípulos de un sofista, en particular, juraban lealtad a su maestro, uniéndose para formar un campamento de fieles seguidores. Ellos buscaban convertirse en un reflejo de sus maestros como un espejo, en su comportamiento y en el habla. Se distanciaban de los que su lealtad estaba con algún rival de los sofistas. Muchos de la élite creían que mantener la compañía de un gran sofista era una insignia de su alto estatus social. Ellos pagaban para convertirse en discípulos de un renombrado sofista, e incluso pagaban también para que sus hijos aprendieran bajo su tutela. Como maestro viajero, Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero. Los corintios, naturalmente, lo consideraron como uno de estos sofistas. Pablo no se avergonzaba de hablar en público, y su sabiduría e intelecto era comparable a la de los más estimados sofistas. De cualquier forma, él no se identificaba con estos maestros retóricos, quienes tenían interés personal de fama y fortuna. Mientras los sofistas le cobraban a la gente por escucharlos hablar, Pablo proclamó las buenas nuevas de Jesús a todos sin cobrarles. Mientras los sofistas creían que el trabajo manual era algo inferior para ellos, Pablo trabajó con sus manos fabricando carpas. Mientras los sofistas estaban interesados en tener solo a la clase social más alta como discípulos, Pablo invitó a todos a unirse y seguir a Jesús, no a él. En contraste a los sofistas, Pablo no estaba entrenado en el arte de la retórica griega, con la pasión y elocuencia de ganar argumentos. Sin embargo, como rabino, aprendió el arte del discurso judío y, empoderado por el Espíritu Santo, Pablo buscó abrir los ojos de los corintios, tanto judíos como gentiles, a la gracia de Dios, sin importar su estatus. Por 18 meses, Pablo hizo de Corinto su hogar. A través de su humildad, su mensaje se destacó de todo lo que antes habían conocido. Su mensaje de la cruz y resurrección resonó con las personas de todo trasfondo y clase social, pero también desafió a algunos de sus valores culturales, especialmente a los de la clase élite en Corinto. La iglesia ahí parecía crecer mientras Pablo estaba ahí, pero nada podía haberlo preparado para lo que estaba por acontecer después que él dejó Corinto.
En la parábola del sembrador de Jesús, junto a las semillas que cayeron en tierra fértil y crecieron fuertes, estaban las semillas que cayeron entre las espinas. Estas representan a la gente que había aceptado a Cristo, pero que su crecimiento en él fue ahogado por los afanes y deseos egoístas de este mundo. Esta parábola nos ayuda a entender a la iglesia en Corinto. Muchos en esta iglesia fueron incapaces de ir más allá de los afanes de su cultura. En lugar de doblegar sus valores culturales para ir de acuerdo a su fe, doblegaron su fe para encajar en sus valores culturales. En el primer video exploramos la cultura de Corinto del primer siglo. Observamos su obsesión por el estatus social y su preocupación por agrandarse a ellos mismos a los ojos de los demás. También encontramos a los maestros de la retórica, los sofistas, quienes usaron su prestigio e influencia para atraer a seguidores fieles de discípulos leales. Aunque la relación entre Pablo y la iglesia de Corinto floreció mientras él estaba ahí, todo cambió cuando se fue. Como estamos a punto de ver, Pablo le escribió no solo las 2 cartas que tenemos el día de hoy en nuestras Biblias, sino un total de 4 cartas, 2 de las cuales se han perdido en la historia. Poco después de que Pablo se fue, recibió noticias inquietantes. La inmoralidad sexual estaba creciendo en la iglesia. Esperando que él pudiera arreglar la situación rápidamente, Pablo escribió una carta y la envió con su fiel compañero Timoteo, que se menciona en 1 Corintios 4 y 5. Tristemente, esta primera carta no existe, pero marcó el inicio de una conversación detallada. Desafortunadamente, la situación en Corinto continuó deteriorándose. El afán del mundo empezó a asfixiar la fe de algunos en la iglesia. Ellos crecían con la preocupación de cómo los demás percibirían su estatus social. Buscaron maestros que consideraban podrían elevar su posición social dentro de la iglesia. Desde que Pablo se fue, un líder cristiano llamado Apolos llegó a la ciudad y continuó enseñando y discipulando la iglesia. Sin embargo, a diferencia de Pablo, Apolos era un orador elocuente, entrenado en el arte de la retórica griega, y como resultado de ello, algunos vieron a Apolo como superior a Pablo. Incluso otros rindieron su lealtad a Pedro, también conocido como Cefas, siendo uno de los 12 discípulos originales y uno de los compañeros más cercanos de Jesús. Pensaron que siguiendo a él tendrían acceso a un estatus más alto en la iglesia. Algunos otros pensaron que la mejor forma de mostrar su nobleza era derribar a otros arrastrándolos a la corte. La iglesia de Corinto estaba siendo destrozada por los cristianos egocéntricos quienes estaban más preocupados por sus derechos personales en lugar de ver los intereses y derechos del prójimo. Sin embargo, algunos en la iglesia tenían corazones de tierra fértil. Se cansaron de la arrogancia y el faccionalismo y querían ver que la iglesia regresara a vivir una vida justa, de santidad y obediencia a Cristo. Juntos le escribieron una carta a Pablo haciéndole diferentes preguntas acerca de cómo ellos deberían pensar y actuar en diferentes áreas: el matrimonio, la carne ofrecida a los ídolos, adoración correcta y resurrección. Para buscar consejo de Pablo, Chloe, una mujer cristiana destacada de Corinto, hizo algunos arreglos para que un grupo de personas le entregara esta carta a Pablo, que se encontraba en Efeso. La respuesta de Pablo a estas preocupaciones fue la segunda carta que él escribió a los Corintios, pero la primera que se rescató, la que llamamos Primera de Corintios. En esta carta, Pablo enfatiza que el único camino a la grandeza es a través de un amor sacrificial como el de Cristo, que busca los mejores intereses de los demás antes que los propios. Desafortunadamente, esta carta tampoco tuvo el efecto deseado. Algunos miembros de la iglesia de Corinto todavía estaban ahogados por los afanes del mundo. Pablo reconoció que sí les llamaría la atención y para abordar la situación necesitaba algo mucho más drástico. Hizo un viaje improvisado a Corinto para arreglar la situación en persona. Tristemente, esta visita no resultó como esperaba, ya que uno de los cristianos corintios inició un ataque personal en contra de Pablo. Pablo regresó a Efeso frustrado. En respuesta a esta visita dolorosa, él les escribió otra carta y la envió con su compañero de confianza, Tito. Pablo se refirió a ambas visitas en la carta de 2 de Corintios 2. En esta tercera carta, que tristemente también está perdida, Pablo los animó a vivir en unidad y mantenerse a cuentas. No hay lugar para ese tipo de comportamiento egoísta en el cuerpo de Cristo. Pablo esperaba ansioso la respuesta que Tito traería de la iglesia. Cuando se reunieron nuevamente en Macedonia, Tito trajo buenas noticias. La iglesia de Corinto abrazó la carta de Pablo en el corazón e hicieron responsable a la persona por sus acciones, y aún mejor, esta persona se arrepintió, el proceso de perdón y reconciliación inició. Pero Tito también trajo una nueva duda que estaba creciendo. Un grupo de maestros egocéntricos judíos de las congregaciones foráneas estaban intentando infiltrarse en la iglesia. Estaban cuestionando la legitimidad del apostolado de Pablo mientras se jactaban de su superioridad. Estos autoproclamados superapóstoles afirmaban que ellos eran los verdaderos apóstoles. Ellos proclamaban una versión del Evangelio que contradecía lo que el apóstol Pablo y los otros apóstoles de Cristo predicaban.
El recuerdo de qué tan pronto la iglesia de Corinto podía ser engañada e incluso ponerse en su contra estaba fresco en la memoria de Pablo. Él les respondió escribiendo la cuarta carta a Corinto, la cual nosotros conocemos como Segunda de Corintios. En esta carta, Pablo les recuerda que en Cristo el estatus, la influencia y madurez no son alcanzables a través de la arrogancia, pasionalismo y autoproclamación. En lugar de exaltarnos nosotros, levantamos a otros. En lugar de buscar oportunidades para obtener algo, crecemos en gracia cuando buscamos oportunidades para dar. Como una aplicación práctica de esta verdad, Pablo anima a estos prósperos cristianos a enviar apoyo económico a las iglesias cristianas que están en Jerusalén, quienes están enfrentando tiempos difíciles. Cuando somos seguidores de Jesús, es nuestra responsabilidad cultivar una tierra fértil en nuestros corazones. La maleza y las espinas brotarán y buscarán ahogarnos con los afanes de este mundo. Pero, como un buen jardinero, identificamos y eliminamos continuamente estas malas hierbas de nuestras vidas, entonces conoceremos el efecto Corintios. Si este video te ha resultado útil, Bien, entonces básicamente eso es el contexto, o fue parte del contexto histórico que había durante Primera y Segunda de Corintios, ¿no? Entonces, prácticamente Corintio como ciudad, vimos que tenía, ¿no?, una gran influencia en lo que es el Imperio Romano debido a su posición estratégica entre las yeguas argeos y jónicos. Entonces, era una ciudad cosmopolita, con una población diversa de romanos, griegos, judíos y otros extranjeros que aportaban una mezcla de costumbres y también creencias. Y era esta diversidad lo que creó básicamente una atmósfera de un sincretismo religioso y también de un libertinaje, ¿no? Especialmente visible en el templo de Afrodita, donde se practicaba el ritual de la prostitución, también y en la vida social, ¿no?, que se caracterizaba por un estilo de vida hedonista y moralmente relajado. Entonces, este contexto histórico y cultural presentaba un gran desafío para los primeros cristianos, quienes se enfrentaban a la tentación de adaptarse a la cultura corrupta, ¿no?, y permisiva que había en Corinto. Entonces, al establecer la iglesia en esta ciudad, Pablo vimos en el video, dejó una comunidad cristiana rodeada de influencias, ¿no?, opuestas a los principios del evangelio. Y estas influencias comenzaron a filtrarse en la vida de los creyentes corintios, generando conflictos internos y cuestionantes sobre su identidad y conducta cristiana. Entonces, el propósito de las cartas de los corintios, o la carta a los corintios, es que fueron escritas con el propósito justamente de corregir y guiar a la iglesia en Corinto en medio de sus desafíos. Entonces, en Primera de Corintios, Pablo respondía a preguntas y problemas específicos que le informaron, ¿no?, sobre divisiones dentro de la iglesia, inmoralidad, malos entendidos sobre los dones espirituales, ¿no?, desórdenes en la adoración y confusión sobre la resurrección también. Entonces, esta carta viene a ser una combinación de exhortaciones, enseñanzas, amonestaciones, que tiene como objetivo ayudar a la iglesia a vivir en santidad y en unidad en medio de una cultura que les ofrecía constantes tentaciones, justamente por la diversidad de culturas y porque estaban como en su auge. Entonces, ya en Segunda de Corintios, Pablo se dirige, según vimos ahí también, con un tono ya más personal y reconfortante, ¿no?, tras una visita dolorosa que Pablo hizo a Corinto y la reacción de los corintios a su carta anterior. Ya en esta segunda carta él trata de reconciliarse, ¿no?, con la iglesia y de fortalecer su relación con ellos. Y en ella Pablo defiende también su apostolado y anima a los corintios en su fe y les da una visión del ministerio cristiano marcada por el sufrimiento y la perseverancia. Porque como vimos anteriormente, también en el video, parte del contexto histórico es que estaban habiendo unos que se autoproclamaron superapóstoles, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los temas principales a los corintios?
fueron la unidad en la iglesia, donde Pablo enfatiza, ¿no?, que Cristo es la base de la iglesia y que estos no deberían tener divisiones, no deberían existir divisiones basadas en líderes humanos. Y llamaba a los creyentes a mantenerse unidos y a poner sus diferencias a un lado. También otro tema principal es la pureza y la santidad, los dones espirituales y amor, la resurrección de los muertos, la naturaleza del ministerio cristiano. Y es que Pablo confrontaba, ¿no?, a Corintio, Corintio enfrentaba serios problemas de inmoralidad, y ya aquí es donde Pablo les hizo ese llamado a la santidad personal y también a la disciplina dentro de la iglesia para que estos eviten el pecado y comiencen a vivir en santidad. También en 1 Corintios, cuando lo estén leyendo, se van a dar cuenta que Pablo explica también la naturaleza de los dones espirituales y el propósito de edificar la iglesia, resaltando que el amor es el valor central que debe guiar el uso de estos dones. Entonces, ustedes se van a dar cuenta ahí en 1 Corintios 13 que habla mucho sobre esto. También van a ver la resurrección de los muertos, donde Pablo enseña sobre la resurrección de Cristo como esa base de la fe cristiana y la garantía de la resurrección futura también de los creyentes, aclarando los malos entendidos que había sobre este tema justamente en ese contexto. También en 2 Corintios, Pablo habla sobre los sufrimientos, dificultades que enfrenta como apóstol, enseñando que el ministerio cristiano implica sacrificio, implica humildad, también una dependencia total en Dios. ¿Y cuál es la relevancia, ¿no?, de estas enseñanzas para nosotros los creyentes hoy? Las enseñanzas básicamente de Pablo en los Corintios siguen siendo esenciales para nosotros. En esta época contemporánea siguen siendo esenciales. Y en un mundo que también presenta desafíos similares, ¿no? En nuestra actualidad presentamos desafíos similares en cuanto a moralidad, en cuanto a conflictos en la iglesia y una cultura secularizada también. Entonces, estas cartas que Pablo escribió nos brindan como esa guía sólida sobre cómo sobrevivir y fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas. También nos da principios de amor, unidad, santidad, de perseverancia en la verdad, ¿no? Entonces, Pablo exhorta a los corintios que siguen siendo relevantes, ¿no?, para que la iglesia actual se mantenga firme en lo que es ya el mensaje de Cristo y en esa misión del Evangelio de llevarla a toda criatura hasta los confines de la tierra. Entonces, básicamente, 1 y 2 de Corintios es lo que nos brinda, y es por eso que es importante hoy, y es por eso el por qué también es importante que nosotros como teólogos en formación podamos entenderlas, podamos saberlas, podamos escudriñarlas un poquito mejor, saber el contexto histórico, el contexto cultural, para que no entremos quizás en herejías, ¿no? Para que no nada más leamos un versículo y lo prediquemos y todo el contexto esté fuera, sino que podamos entender el contexto cultural, el contexto histórico, podamos tener una buena interpretación bíblica y asimismo podamos enseñarlos. Entonces, también tenemos lo que es las epístolas pastorales, que son 1 y 2 de Timoteo y Tito. Entonces, estas fueron cartas escritas también por el apóstol Pablo y dirigidas a sus colaboradores cercanos, en este caso, Timoteo y Tito. Entonces, estas cartas son conocidas como pastorales porque estos abordaban ya temas más claves para lo que es el liderazgo y la organización de la iglesia, enfocándose ya en la vida y en el ministerio pastoral, la sana doctrina y el carácter también cristiano de un líder cristiano. Entonces, las cartas no solamente contienen lo que son instrucciones personales para Timoteo y Tito, sino que también nos establecen directrices para el cuidado y la administración de las congregaciones a nuestro cargo, ¿no? Un modelo de liderazgo también cristiano que sigue siendo relevante para nosotros, para la iglesia actual.
Entonces, nos dan y nos establecen muchas directrices. Entonces, incluso hay denominaciones que se rigen estrictamente para primera y segunda de Timoteo y Tito. Se basan específicamente en estos libros para tener en sus estatutos como reglas de cómo tiene que ser un buen pastor, un buen presbítero, un buen diácono. Entonces, marcan como algo relevante hoy en día en nuestra actualidad, en pleno 2024, en el contexto cultural de Bolivia, todavía sigue habiendo esto. Entonces no es algo que está lejos de nosotros, sino que es algo que sigue presente hasta nuestros días. Entonces el contexto y propósito de justamente lo que son las epístolas pastorales es que Pablo escribió estas cartas ya en lo que eran sus últimos años de vida. Entonces probablemente durante su encarcelamiento en Roma y sus viajes también misioneros posteriores. Entonces en estas cartas se puede sentir ya un tono de urgencia, de preocupación paternal, ya que Pablo sabía que no iba a estar presente para guiar personalmente ya a las iglesias por mucho tiempo más. Entonces, así es como deja, ¿no?, a lo que es Timoteo y Tito, instrucciones detalladas sobre cómo liderar la fidelidad y cómo proteger a las congregaciones de lo que eran las falsas enseñanzas que se levantaban en ese tiempo. Y si vemos, no solamente en ese tiempo, sino también en este tiempo se siguen levantando falsas enseñanzas. Entonces, hay una congruencia tanto del tiempo antiguo de la iglesia primitiva como aún en la iglesia actual. Entonces, también les da Pablo a Timoteo y Tito esas instrucciones de las amenazas externas, ¿no?, e internas que ponían en riesgo la pureza de la fe cristiana para cómo protegerse de eso. Entonces, estas cartas fueron escritas en un tiempo en el que el cristianismo estaba en crecimiento y enfrentaba justamente la oposición del Imperio Romano y el surgimiento también de diversas doctrinas que distorsionaron bastante el Evangelio. Entonces, en este contexto, Pablo resaltaba esa necesidad de un liderazgo firme, de un liderazgo maduro, de un liderazgo comprometido con la sana doctrina y también con la misión de Cristo. Y los temas principales de las epístolas pastorales son sana doctrina y defensa de la fe, porque en las cartas, cuando ustedes las estén leyendo, se van a dar cuenta de que Pablo subraya esa importancia de enseñar, de proteger la doctrina verdadera frente a las herejías y a las enseñanzas falsas que estaban amenazando a la iglesia en ese tiempo. Y en cada epístola se van a dar cuenta que recalca justamente esa necesidad de mantener el evangelio puro y de estar preparados para confrontar enseñanzas que podrían confundir o desviar a los creyentes que estaban llegando. Entonces, y aquí les dejé los versículos donde ustedes van a poder encontrar eso, van a poder leerlo. Y de todos modos, cuando ustedes comiencen a leerlo, si se lo proponen en 4 días lo leen, se van a dar cuenta de esto. Y me acuerdo que leyendo 1 Corintios y las epístolas pastorales en varias ocasiones hasta lloré, justamente porque si uno ahí se concentra bien y le pide al Espíritu Santo que les revele cosas, uno se da cuenta cómo es que estos sufrieron por defender la fe. Entonces, no fue sencillo defender la fe en ese tiempo. Y hoy en día no es sencillo defender la fe también. Entonces, vamos a ver también las calificaciones de liderazgo. Y es que sabemos que uno de los aspectos más distintivos de esta carta es la descripción detallada justamente de las cualidades que deben poseer los líderes de la iglesia, ¿no? Como les decía hace un momento, hay iglesias actualmente que agarran lo que son las epístolas pastorales, muchos de los versículos, para hacer sus estatutos de sus iglesias. Entonces, en estas cartas o en estas epístolas, ustedes van a encontrar justamente la descripción detallada de estos líderes, como obispos, pastores, diáconos, y es que Pablo enfatiza justamente que el liderazgo debe ser ejercido por personas de carácter intachable, ¿no?, llena de integridad, sobriedad, amor
y que sean ejemplos para los creyentes, es decir, no cualquiera podía ser pastor, no cualquiera podía ser diácono. Entonces, habían una serie de requisitos, habían una serie de cualidades que se tenían que ver y que los demás tenían que ser testigos de ello, ¿no? Para poder establecer a estos obispos, pastores y diáconos. Entonces, también otro tema principal en las epístolas son es la vida cristiana y el carácter moral. Ya en estas cartas también ustedes van a ir viendo cómo Pablo aconseja tanto a Timoteo como a Tito sobre cómo ellos deben conducirse ellos mismos, obviamente, y cómo deben guiar a otros también en el camino hacia lo que es la piedad y la santidad. Entonces, estos consejos incluyen también recomendaciones sobre cómo tratar a personas de diferentes edades, cómo evitar el orgullo, el materialismo y cómo vivir con honestidad y rectitud ante Dios y los demás. Y aquí es donde podemos ver el famoso versículo de ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Entonces es por eso que las recomendaciones de Pablo incluía justamente cómo tratar con personas de diferentes edades. Y es lo que vamos a ir aprendiendo también, si es que todavía no lo sabemos. Entonces, otro tema principal que hay en las epístolas pastorales es el ejemplo y la responsabilidad del pastor. Y es que Pablo también animó a Timoteo y a Tito a que sean ejemplos para sus congregaciones en palabra, amor, en fe, en pureza. Entonces los líderes y los pastores son llamados en estas cartas a ser un modelo de vida cristiana, que sean capaces de enseñar con paciencia, de guiar con compasión. Entonces siempre está recordando con su autoridad o que su autoridad proviene de su fidelidad a Cristo y al mensaje del Evangelio. Y aquí también, para que no digan que se las estoy charlando, ¿no? Lo pueden encontrar en 2 de Timoteo. Les puse aquí las referencias, que son los versículos que ahí estuve subrayando cuando estuve leyendo. Entonces, y ahí ya les redacté también lo que es el texto. Entonces, también otro tema principal es la esperanza en la salvación y el retorno de Cristo, ¿no? En estas cartas, Pablo enfatiza esa importancia de la esperanza cristiana en la promesa de la vida eterna y el regreso de Cristo. Entonces, esta esperanza debe motivar tanto a líderes como a nosotros como creyentes a perseverar, ¿no? En la fe, a que no nos dejemos vencer por dificultades, y a vivir con una expectativa santa en el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, para que no nos desanimemos. ¿Y cuál es la relevancia actual de estas epístolas, ¿no? ¿Por qué son importantes hoy todavía? Porque justamente las epístolas pastorales nos ofrecen principios fundamentales para el liderazgo y también para la vida cristiana que, querramos o no, siguen siendo aplicables para el día de hoy. Entonces, en un mundo donde la iglesia está enfrentando siempre sus desafíos culturales y cada vez nuevos desafíos culturales, nuevos desafíos doctrinales, ¿no? Donde hoy en día vemos todos los días sale o nace prácticamente una doctrina diferente, ya uno no sabe qué creer, ¿no? Entonces, estas cartas nos brindan una guía sólida para lo que es el desarrollo justamente centrado en lo que es Cristo, un liderazgo centrado en un modelo cristocéntrico. Entonces, que busca básicamente servir a la comunidad de fe con amor, ¿no? Con integridad, con compromiso de la verdad. Entonces, también ayuda o subrayan más bien que la vida cristiana debe ser un reflejo del Evangelio en todas sus áreas, impulsándonos a nosotros a vivir de acuerdo a nuestra fe, ¿no? Ya que podamos también influir positivamente en nuestras comunidades o en donde estemos o a donde vayamos. Entonces, es por eso que Corintios y las epístolas pastorales son importantes, que podamos leerlas, escudriñarlas y adentrarnos en ellas. Entonces, dentro de lo que es la asignatura, vamos a ver, o más bien se van a ir desarrollando 3 objetivos, que es
el objetivo profesional, el objetivo productivo y el objetivo personal. El profesional es que usted quiere esas habilidades en el análisis e interpretación de textos bíblicos, aplicando los conceptos de justamente liderazgo, ética y doctrina en contextos ministeriales o comunitarios. Va a tener también un objetivo productivo que se va a ir desarrollando, y es que usted puede implementar los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos que promuevan la unidad, la generosidad, la fidelidad doctrinal dentro de la comunidad cristiana. Entonces, también va a estar lo que es el objetivo personal, y es que usted pueda desarrollar justamente una comprensión más profunda de lo que son los principios cristianos que guían, ¿no?, la vida diaria y fortalecen también la vida espiritual a través de lo que son los estudios y las enseñanzas de Pablo. Entonces, esos son los objetivos triple P: profesional, productivo y personal, donde usted va a poder ir desarrollando estos objetivos dentro de lo que es la asignatura, o es el objetivo de esta asignatura: que usted adquiera habilidades, implemente conocimientos y desarrolle comprensión de las enseñanzas. Entonces, vamos a ir entrando un poquito lo último que nos queda en el tema 1, y la siguiente clase terminamos el tema 1 y entramos ya en el tema 2 y concluimos el tema 2. Y ya la siguiente clase vamos a ir concluyendo lo que es el tema, o más bien vamos a ir tocando lo que es el tema 3. Entonces, bien, pero antes de entrar a esto, más bien vamos a terminar hasta aquí, pero vamos a terminar, voy a terminar haciéndoles ver lo que es el contexto, que usted pueda ver de forma un poquito más visual, el contexto histórico de lo que es primera y segunda de Timoteo, y también el contexto histórico de lo que fue Tito. Entonces, para que usted pueda como visualizarlo mejor. Entonces, se los pongo ahora y luego, cuando terminen los videos, ya concluimos lo que es esta clase. Como seres humanos, nos atrae la velocidad, los autos rápidos, la comida rápida, internet rápido y la ruta más rápida al éxito. Si hay algo que queremos, buscamos la forma de obtenerlo rápido. ¿Pero el camino más rápido es el mejor? Cuando aprendemos a ir más despacio, a ser pacientes, algunas veces lo que encontramos al final es mucho mejor. En Asia Menor, lejos de todas las grandes ciudades, había un pueblo pequeño y tranquilo llamado Listra. En este pueblo vivía un joven llamado Timoteo. Timoteo era diferente de la mayoría de las personas en su pueblo. Él era hijo de padres inmigrantes. Sus padres no solo eran inmigrantes, su padre era griego y su madre era judía. Como hijo de una pareja mestiza en una pequeña comunidad, Timoteo era un poco antisocial. Como un niño incircunciso, él era muy griego para ser aceptado en la comunidad judía. Y por los griegos, él era muy judío para ser aceptado en su comunidad. Al paso del tiempo, Timoteo se hizo temeroso y muy tímido. Cuando Timoteo aún era joven, fue testigo de algo que haría un impacto profundo en su vida. Un rabino judío llamado Pablo vino a su pueblo, proclamando libertad del poder del pecado a todos los que tuvieran fe en Jesús, sin importar su contexto. Sin embargo, había algo diferente acerca de este rabino de todos los demás. Él no solo demostró el poder de su mensaje a través de la sanidad de un hombre lisiado, él también lo demostraba con una convicción excepcional en su mensaje cuando fue apedrado públicamente, al punto que todos pensaron que estaba muerto. Para Timoteo, este fue un punto crucial en su vida. Desde ese momento en adelante, él decidió seguir el ejemplo de Pablo. Él dedicó su vida a servir a Cristo fielmente y se sumergió en el estudio de las Escrituras. Aunque él era un joven, él sobresalía en las comunidades cristianas en Listra y las comunidades cercanas como alguien con un carácter excepcional y un entendimiento sobresaliente de las Escrituras. Casi un año después, Pablo regresó a Listra y se dio cuenta que Timoteo era alguien con mucho potencial. Él sabía que con un discipulado y entrenamiento correcto, Timoteo podría tener un impacto tremendo para liderar y supervisar las iglesias que estaba plantando. Él invitó a Timoteo a unirse a sus viajes misioneros, en los que él sería su mentor para que alcanzara su potencial como seguidor de Jesús. Desde ese momento, Timoteo se convirtió en un estudiante de Pablo y en uno de sus compañeros más confiables y cercanos. Si una iglesia necesitaba ser fortalecida para enfrentar la persecución, Pablo enviaba a Timoteo. Si necesitaban un ejemplo de una vida conforme a la voluntad de Dios, Pablo enviaba a Timoteo. Cuando Pablo escribió la carta para dar corrección e instrucción a la iglesia, él incluyó el nombre de Timoteo justo al lado del suyo.
En todos los buenos momentos y a través de los tiempos de dificultades, Timoteo y Pablo eran inseparables. Después de permanecer juntos 9 años, estaban por enfrentar uno de los desafíos más grandes. Pablo fue acusado falsamente de llevar un gentil dentro del templo en Jerusalén y pasaría 4 años en prisión. Por 2 años, él estuvo prisionero en Cesarea y por 2 años más estuvo en prisión en Roma, esperando por su juicio ante el César Nerón. A pesar de esta circunstancia inesperada, Timoteo permaneció con Pablo, madurando y creciendo en su fe. Después de todos estos años en prisión, Pablo no pudo evitar preocuparse por las iglesias que habían plantado. Se cree que él fue liberado de su encarcelamiento y junto con Timoteo regresó y visitó las iglesias para enseñarles y llevarles ánimos. Ellos se dieron cuenta que muchas de las iglesias continuaban creciendo y dando fruto. Pero cuando llegaron a Efeso, encontraron una iglesia que necesitaba más ayuda de la que se imaginaron. El crecimiento de la iglesia en Efeso era dirigido por cristianos inmaduros. Ellos tomaron el camino rápido del liderazgo sin tomarse el tiempo de crecer primero en la verdad de la Escritura, en el camino por el que Pablo y Timoteo siguieron. Por esta razón, algunos de ellos estaban atrapados en diferentes tipos de distracciones y falsas enseñanzas. Estas ideas no permitían que muchos de ellos vivieran vidas de completa obediencia a Dios. De hecho, estaban desviándolos de la verdad de Dios completamente. En lugar de prolongar su estancia en Efeso y arreglar los problemas él mismo, Pablo tenía otra idea. Por más de una década, él había mentoreado a Timoteo para esta tarea. Era tiempo de que él tomara su llamado y llevara a madurez, orden y liderazgo a esta iglesia. Dejando a un Timoteo nervioso en Efeso, Pablo hizo un viaje para visitar las iglesias en Macedonia. Sabiendo que esta era una de las primeras veces que se le había confiado una tarea como esta a Timoteo, le escribió una carta conocida como Primera a Timoteo, recordándole qué hacer y animándolo en su llamado. En el siguiente año o 2, Pablo y Timoteo continuaron las visitas para fortalecer a las iglesias por Asia, Macedonia y Acacia, mientras la hostilidad hacia los cristianos se incrementaba en muchas de las regiones del Imperio Romano. En Roma, el César Nerón inició la búsqueda y el asesinar cristianos. Esto causó temor entre los cristianos del imperio. A pesar del incremento de la persecución, el denuedo de Pablo al proclamar el mensaje del Evangelio nunca cambió. Él se convirtió en el punto central de la hostilidad y persecución y fue encarcelado en Roma nuevamente. Viendo esto, muchos de sus compañeros y colaboradores lo dejaron en el momento más difícil. Pablo sabía que esta vez él no sería liberado, él sería ejecutado. Sin embargo, Pablo se dio cuenta que así como su ministerio y su vida estaban a punto de finalizar, el ministerio de Timoteo estaba iniciando. Él estaba listo para tomar el ministerio para el cual había sido llamado. En su carta conocida como Segunda de Timoteo, Pablo anima a Timoteo a llevar el ministerio a través de todas las circunstancias y lo llama a su hijo fiel a unirse a su lado por última vez. La iglesia de Efeso y Timoteo tenían un contraste muy evidente el uno con el otro. Los cristianos en Efeso intentaron tomar el camino más rápido al liderazgo, pero lo llevó a todo tipo de enseñanzas incorrectas e ideas que los apartaron de la verdad de Jesús. Timoteo eligió un mejor camino. Él fielmente estudió las Escrituras y pacientemente fue entrenado bajo el liderazgo de Pablo por muchos años antes de iniciar su llamado. Es lo mismo con nosotros el día de hoy. Cuando fielmente estudiamos y somos pacientes con nuestro llamado, vivimos el efecto Timoteo. Esperemos que este video te ayude a comprender esos libros en una forma más profunda. Hemos preparado algunas. Las buenas nuevas de Jesús transforman. Cuando las iglesias o individuos aceptan el mensaje de Jesús con sinceridad, vidas cambian e incluso comunidades cambian para mejorar. Sin embargo, en muchos casos, el mensaje de Jesús parece solo hacer un impacto superficial. ¿Por qué pasa eso? En el libro de Tito, vemos cómo Pablo busca desatar el poder transformador del mensaje cristiano en una iglesia a punto de volverse superficial. Al este del mar Mediterráneo se encuentra una isla montañosa grande llamada Creta. Los habitantes de esta isla eran tan ásperos como el terreno. Ellos tenían una reputación bien ganada por su dureza y desenfreno. Por siglos, ellos se establecieron como marineros expertos, comerciantes astutos, guerreros feroces y piratas despiedados. De hecho, los antiguos hebreos, como el rey David e incluso los emperadores romanos, emplearon a estos guerreros cretenses como mercenarios. A pesar de la reputación áspera y dura de Creta, se convirtió en un destino de migración de los judíos, y para el primer siglo, una porción notable de su población era judía. Algunos cretenses judíos hicieron peregrinajes de regreso a Jerusalén para los festivales judíos importantes. Dio la casualidad que un año, en uno de los festivales de Pentecostés, algunos de ellos fueron testigos de algo increíble. El Espíritu Santo descendió con poder sobre los apóstoles. Ellos escucharon a Pedro proclamar que Jesús era el tan esperado Mesías. Es posible que en este momento algunos de los cretenses judíos se convirtieron en seguidores de Jesús y establecieron la primera iglesia cristiana en Creta. En los primeros años, ambos judíos y gentiles se unieron en esta nueva iglesia, pero la rebeldía cretense detuvo el crecimiento de su fe.
Muchos en la iglesia se quedaron encerrados en sus distracciones culturales y comportamiento poco ético. Esto los alejó del mensaje central del Evangelio. En un intento por contrarrestar esta rebeldía, algunos judíos de la congregación trataron de imponer alguna de las disciplinas judías a sus hermanos gentiles en Cristo. Ellos creyeron que si seguían alguna de las prácticas judías como la circuncisión y la adherencia a la ley hebrea, resolvería sus problemas. Tristemente, estas distracciones solo sirvieron para dejar de reflejar el comportamiento que deberían de modelar como seguidores de Jesús. Pablo, después de haber sido liberado del encarcelamiento alrededor del año 62 después de Cristo, él fue a visitar algunas de las iglesias que había plantado. Sus viajes lo llevaron a la notoria isla de Creta. Él visitó a la iglesia cretense y rápidamente reconoció los desafíos que estaban enfrentando. La iglesia cretense necesitaba a alguien que los ayudara a resolver sus problemas y restaurar la sanidad de la congregación. Esa persona debía ser fuerte para ganarse el respeto de los cretenses. Afortunadamente, viajando junto con Pablo, se encontraba este hombre, Tito. Tito era uno de los antiguos acompañantes de Pablo. Él era uno de los que Pablo constantemente elegía para traer orden en las circunstancias más difíciles. Como griego, él se relacionaba con los gentiles en la congregación, y como compañero de Pablo, Tito desarrolló un entendimiento más profundo de las necesidades de los judíos en esta iglesia. No había alguna situación demasiado difícil, ni ninguna persona demasiado intimidante para Tito. Poco después de que Pablo se fue de Creta, él escribió esta carta a Tito, animándolo y proveyendo sabiduría en cómo sanar a la iglesia de Creta. ¿Cómo debe hacerlo? Él no debe llevar esta iglesia solo. Las congregaciones deben desarrollar un liderazgo maduro y propio. Pablo desafía a Tito a empoderar a los líderes cristianos de Creta que no eran rebeldes o legalistas, aquellos que no se dejan llevar por caprichos de las enseñanzas populares o comportamientos culturales no sanos, en enfocarse en gente de carácter que comprendiera las buenas nuevas de Jesús y permitieran que la gracia de Dios transformara sus vidas. Solo líderes transformados por Cristo podían modelar y enseñar el poder de transformación de Cristo. En el corazón de este mensaje, Pablo enfatiza que la forma en la que sucede la transformación de la comunidad no proviene de reglas legalistas, provienen del dominio propio por el poder de la gracia de Dios. Junto con esto, teniendo y aferrándose a sanas enseñanzas bíblicas. La transformación genuina no proviene de la presión de otros, pero sigue el trabajo interno de la gracia de Dios. No es dirigida por la cultura o la opinión popular, está afirmada en la verdad bíblica. El resultado de esta transformación es una vida caracterizada por amor, humildad, dominio propio y buenas obras, no por un sentido de obligación avara, pero por gratitud y gozo. Cuando buscamos ser transformados por la gracia de Dios y sana enseñanza, entonces veremos que el efecto Tito hace raíces en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Esperamos que este video te ayude a tener un entendimiento más profundo. Amén. Entonces, hasta ahí es lo que hemos visto un poco del contexto, ¿no? El contexto histórico, contexto cultural, para que nos vayamos ya asociando un poquito mejor con lo que son Corintios y las epístolas pastorales. Quizás hay muchos datos que no habíamos visto antes, pero para eso son las clases de teología, para ir profundizando un poquito mejor en aquellos puntos que quizás en la iglesia no se tocan, ¿no? Entonces, en muchas iglesias no hay, por así decirlo, estudios bíblicos, netamente son los días de culto y prédica. Entonces, hay otras iglesias que sí tienen estudios bíblicos, pero no necesariamente son específicos, sino que ya tienen como algo estructurado. Entonces, en estas clases vamos a ir profundizando un poquito quizás en aquello que no se nos profundiza por lo general en la iglesia, para que nosotros ya como líderes que estamos buscando constantemente la presencia del Señor, podamos también enseñar más de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, familia Escobar Jiménez, ¿me podrían dar sus nombres, por favor, para poder anotarlos en la lista de asistencia? Buenas noches, licenciada Celeste. Sí, somos Rudy es mi esposo, yo soy Diana. Diana, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Bien, entonces le voy a pedir al hermano Rudy, por favor, que nos guíe en una oración que sería la oración de cierre de esta primera clase, y ya el día miércoles vamos a iniciar ya con lo que es el tema 1 y vamos a tocar el tema 2
hasta donde podamos ir abarcando, ¿no? Pero vamos a ir abarcando todos los temas hasta concluir el plan de estudios. Entonces, ¿podría por favor acompañarnos con la oración de cierre? Querido Dios, en esta noche te damos gracias, Señor, por la primera clase que tenemos, Señor, con la licenciada. Te pedimos, Señor, siempre tu guía, Señor, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, para poder aprender más sobre tu camino y tu propósito, Señor. Ayúdanos y guíanos sobre el sendero correcto, Señor, y que podamos aprender mucho, pero mucho más de ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien, mis hermanos, la siguiente clase, alístense sus camaritas encendidas, por favor. Voy a necesitar que estén con las cámaras encendidas para poder tomarles sus asistencias oficialmente y que puedan durar con sus cámaras encendidas toda la clase, ¿sí? Para que pueda tener validez su asistencia. Entonces, bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos el día miércoles. Y ahí cualquier consulta, duda que tengan, me escriben sobre la asignatura, quizás sobre el texto. El texto les voy a estar enviando el costo quizás más tarde en el grupo, y ya usted, si lo necesita, me escribe a mí en privado y ya le doy las indicaciones. Entonces, que el Señor los bendiga y nos vemos el día miércoles. Bendiciones, mis hermanos.